Bienvenido a esta noche, hermano. Bienvenida a esta noche, hermana. Si llegaste hasta aquí esta noche, no fue por casualidad. Quizás cargas algo que no se lo has contado a nadie. Quizás alguien te traicionó y todavía no sabes cómo digerirlo. Quizás te sientes en un pozo del que no ves la salida. Esta noche te quiero contar una historia. Una historia que ha consolado a millones de personas durante miles de años. Una historia sobre traición. Sobre abandono. Sobre el peor dolor que un ser humano puede sufrir, el dolor que viene de los que se supone que te aman. Pero también es una historia sobre algo más raro que el oro. Una historia sobre perdón verdadero. Sobre cómo Dios puede tomar la peor traición humana y convertirla en preservación de vida para muchos. Apaga las luces si aún no lo has hecho. Acuéstate de la forma que te resulte más cómoda. Cierra los ojos cuando estés listo. No tienes que hacer nada más. Solo escuchar. Solo respirar. Solo descansar. Padre Celestial. Esta noche venimos a ti cargados. Algunos con heridas viejas que no terminan de cerrar. Algunos con heridas frescas que aún arden. Algunos con nombres en el corazón que no podemos pronunciar sin que algo se mueva por dentro. Tú conoces cada una de esas heridas. Esta noche, mientras escuchamos la historia de José, queremos que algo en nosotros se ablande. No te pedimos que olvidemos. No te pedimos que justifiquemos. Solo te pedimos que muevas tu mano sobre lo que duele, y que esta noche, al menos esta noche, podamos dormir un poco más livianos. En el nombre de Jesús. Amén. Respira hondo. El Señor está contigo. Continuemos. Esta noche te voy a llevar más de 3800 años atrás. A la tierra de Canaán, donde una familia vivía en tiendas de campaña, cuidando rebaños bajo el sol del Medio Oriente. El padre se llamaba Jacob. Jacob había trabajado 14 años de su vida cuidando ovejas para casarse con la mujer que amaba. Se llamaba Raquel. Era la mujer más bella de su tiempo. Y Jacob trabajó por ella, primero 7 años. Y después otros 7 más. 14 años por una sola mujer. Pero Raquel no podía tener hijos. Mucho tiempo. Mientras tanto, Lea, su hermana, le dio 6 hijos a Jacob. Y las 2 siervas otros 4. 10 hijos varones antes de que Raquel finalmente diera a luz. Y cuando Raquel tuvo su primer hijo, lo llamó José. ¿Qué significa? Que añada. Porque ella esperaba que Dios le añadiera otro hijo más. Y se lo dio. Pero el segundo hijo de Raquel, Benjamín, le costó la vida. Raquel murió en el parto. Y Jacob quedó devastado. Su gran amor se había ido. Solo le quedaban 2 cosas físicas que la recordaban. José y Benjamín. Quizás por eso, Jacob amó a José más que a todos los demás hijos. Y cometió un error terrible. Le regaló una túnica. Pero no una túnica común. Una túnica de muchos colores. La Biblia usa la palabra hebrea kathnat pasam, que significa túnica larga con mangas y de muchos colores. En ese tiempo, ese tipo de túnica solo la usaban los hijos de los reyes. Los herederos. Los favoritos. No era ropa de trabajo. Era ropa de príncipe. Era ropa que decía públicamente, sin necesidad de palabras, este es mi favorito. Este es el que va a heredar mi bendición. Y los otros 10 hermanos lo vieron. La túnica brillando bajo el sol mientras José caminaba por el campamento.
y algo se movió en ellos. Algo oscuro. El texto bíblico lo dice sin adornos. Lo dice frío y directo. Génesis 37 versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían. Esa es una palabra fuerte. No se llevaban bien. No, tenían tensiones. Le aborrecían. Y la siguiente frase es todavía más dolorosa. No podían hablarle pacíficamente. Imagina, hermano, vivir en la misma tienda, comer en la misma mesa, y que cada palabra que intercambian sea fría, tensa, con un peso debajo. José vivía rodeado de odio en su propia familia. Pero la cosa empeoró. José tenía un don que casi nadie en el antiguo Israel tenía. Soñaba con claridad sobrenatural. Y los sueños se cumplían. Un día, José soñó algo extraño. Soñó que él y sus hermanos estaban en un campo, atando manojos de trigo. Y de repente, su manojo se levantaba derecho, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban alrededor del suyo, como adorándolo. A la mañana siguiente, José hizo algo que un muchacho más sabio no habría hecho. Les contó el sueño. Sus hermanos respondieron con sorna. ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros? ¿O serás tú nuestro Señor? Y le aborrecieron aún más. Porque la jerarquía familiar antigua era sagrada. El menor no podía aspirar a más que el mayor. José estaba rompiendo un orden. Pero José no aprendió la lección. Pocas noches después, tuvo otro sueño. Y volvió a contarlo. Esta vez, no solo a sus hermanos. A su padre también. He aquí, dijo, he tenido otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esta vez fue demasiado lejos. Incluso Jacob, su padre que tanto lo amaba, lo reprendió. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero el texto bíblico nos dice algo importante. Génesis 37 versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob no descartó el sueño. Lo guardó en su corazón. Mientras tanto, los hermanos guardaron otra cosa. Guardaron resentimiento. Y cuando el resentimiento se acumula sin desahogo, se convierte en plan. Pocas semanas después, los 10 hermanos mayores estaban pastoreando lejos de casa, en Siquem. Jacob le pidió a José que fuera a verlos. Que se asegurara de que estaban bien. Que le trajera noticias. José obedeció. Y caminó solo, con su túnica de colores brillando, hacia el lugar donde sus hermanos lo esperaban. Cuando ellos lo vieron acercarse desde lejos, todavía pequeño en el horizonte, todavía sin saber a dónde iba, lo decidieron. Génesis 37 versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron para matarlo. A su propio hermano. Por una túnica. Por unos sueños. Rubén, el mayor, tuvo un instante de conciencia. Les dijo, no derramemos sangre. Echémoslo en este pozo. Pero no le pongan mano. Su plan secreto era regresar después y sacarlo. Pero antes de que pudiera ejecutarlo, llegó una caravana de ismaelitas camino a Egipto. Camellos cargados de especias y mirra. Y Judá, otro de los hermanos, propuso algo peor que matarlo.
¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas. Así nuestra mano no estará en él. Y lo hicieron. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Le quitaron la túnica de colores. La mancharon con sangre de un cabrito. Y se la llevaron a Jacob diciendo, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Jacob la reconoció. Y rasgó sus vestidos. Y puso cilicio sobre sus lomos. Y lloró por su hijo muchos días. Sus hijos, los mismos que habían vendido a José, vinieron a consolarlo. Con la verdad guardada en el bolsillo. Con la mentira completa. Imagina, hermano, esa escena. 10 hombres adultos abrazando a su padre. Diciéndole, no llores, padre, está en mejor lugar. Sabiendo perfectamente que su hermano caminaba encadenado por el desierto rumbo a Egipto. Vivo. Asustado. Solo. Esa es una forma de traición que casi no se nombra. La traición silenciosa. La traición que se acomoda. La traición que vive contigo en la misma casa y te mira a los ojos sin temblar. Quizás esta noche tú conoces algo de ese silencio. Quizás alguien te lastimó y nunca te pidió perdón. Y tuviste que verlo todos los domingos en la mesa familiar. Y sonreír. Y pasar el pan. Esta noche no estás solo. José tampoco lo estaba. Respira hondo. El Señor está contigo. Continuemos. Cuando la caravana llegó a Egipto, los ismaelitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Hombre rico. Hombre poderoso. Hombre que necesitaba esclavos jóvenes para su casa. José tenía 17 años. Hablaba hebreo. No conocía Egipto. No sabía egipcio. No conocía a nadie. No tenía ni una moneda. Solo tenía lo que llevaba puesto y el cuerpo que sus hermanos habían vendido por 20 piezas de plata. Pero algo había en José que no se vendía. Génesis 39 versículo 2 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Esa pequeña frase es la columna vertebral del resto de su historia. Jehová estaba con él. No en el palacio. No en una posición cómoda. En la casa de un esclavista egipcio. Pero estaba con él. José aprendió egipcio rápido. Aprendió las costumbres. Trabajó con seriedad. Y Potifar empezó a notar algo. Todo lo que José tocaba, prosperaba. Las cuentas se ordenaban. Los siervos trabajaban mejor. La casa se enriquecía. Potifar puso a José sobre toda su casa. Le entregó todo lo que tenía. Solo se reservó la comida que comía. Era un nivel de confianza inusual entre un señor egipcio y un esclavo hebreo. Pero la tranquilidad de José duró poco. La esposa de Potifar comenzó a mirar a José con otros ojos. El texto bíblico es delicado pero claro. Génesis 39 versículo 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Día tras día, le insistía. José tenía probablemente 22 o 23 años entonces. Joven. Apuesto. Y dijo que no. No por miedo. No por estrategia. Por algo más profundo. Le respondió con palabras que se grabaron para siempre. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Pecaría contra Dios. No contra Potifar.
contra Dios. Aquí está la clave, hermano. José había entendido algo que casi nadie entiende. Su lealtad no era a un hombre, no a su amo. Era a Dios. Y Dios estaba presente en todos sus actos, incluso los privados, incluso los nocturnos. Pero la esposa de Potifar no aceptó el no y un día, cuando nadie más estaba en la casa, lo agarró por la túnica. José huyó. Pero ella se quedó con la túnica en la mano. Y aquí, hermano, ocurre algo que la Biblia no destaca pero que es brutalmente significativo. José pierde una túnica por segunda vez. La primera túnica fue la de su padre. Lo identificaba como amado. Sus hermanos se la quitaron al venderlo. La segunda túnica fue la de su servicio en Egipto. Lo identificaba como ascenso. La esposa de Potifar se la arrancó al acusarlo falsamente. 2 veces le quitaron lo que lo cubría. 2 veces fue empujado hacia abajo. ¿Sabes qué? Eso le pasa también a algunos hombres. Algunos pierden 2 veces todo lo que los cubría. 2 veces son empujados hacia abajo cuando creían que ya estaban subiendo. José no era único en eso. Pero ahí donde José sigue siendo único es en lo siguiente. La esposa acusó a José de violación. Mintió frente a Potifar. Mostró la túnica como prueba. Y Potifar, que conocía la verdad o quería conocerla, no lo mató, lo cual habría sido el castigo normal, sino que lo mandó a la cárcel real. A los 23 años, José estaba en una prisión egipcia. Acusado falsamente. Sin abogado. Sin familia. Sin nadie que diera la cara por él. Y la frase regresa. Génesis 39 versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hasta en la cárcel, Dios estaba con él. Y el guardián vio en él algo que no se podía explicar. Y le entregó las llaves de la prisión. José, esclavo 2 veces traicionado, terminó administrando una cárcel egipcia. Pasaron años. La Biblia no nos dice cuántos exactamente, pero por los datos posteriores sabemos que José estuvo en la cárcel más de 2 años. Probablemente 5. Quizás 7. Tiempo perdido. Tiempo robado. Tiempo en silencio. Un día llegaron a la cárcel 2 hombres importantes. El copero del faraón y el panadero. Habían ofendido al rey y los mandaron al calabozo. José los cuidaba. Una mañana los encontró tristes. Les preguntó por qué. Cada uno le contó un sueño que había tenido la noche anterior y que no podían interpretar. Y José les dijo algo que cambió todo. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Interpretó los 2 sueños. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto. Al panadero le dijo que en 3 días sería ejecutado. Y le pidió al copero una sola cosa. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que tengas misericordia de mí, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. 3 días después, todo se cumplió tal como José había dicho. El panadero fue ejecutado. El copero fue restaurado. Y entonces viene una de las frases más desgarradoras de toda la Biblia. Génesis 40 versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Le olvidó. 2 años más en la cárcel después de eso. Hermano, escucha esto bien. Hay una forma de dolor que pocos hablan. La traición de los enemigos duele. Pero hay un dolor distinto.
El dolor del olvido. El dolor de hacer un favor a alguien que tenía el poder de ayudarte, y que cuando estuvo en posición de hacerlo, no se acordó. José vivió eso. Y aún así, en ningún momento de la narración bíblica, José se queja. No maldice a Dios. No maldice al copero. No maldice a sus hermanos. No maldice a Potifar ni a su esposa. Algo se había forjado en su corazón. Algo que solo se forja cuando un hombre decide, una y otra vez, no devolver mal por mal. Respira hondo. El Señor está contigo. Continuemos. Llegó el día en que el faraón soñó dos sueños extraños. Vacas gordas y vacas flacas. Espigas llenas y espigas vacías. Nadie en Egipto pudo interpretarlos. Y el copero, 2 años tarde, se acordó. Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, me echó en la prisión. Y vio sueños, los cuales un joven hebreo nos interpretó. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. El faraón mandó a llamar a José. Lo sacaron de la cárcel apresuradamente. Lo afeitaron al estilo egipcio. Le cambiaron la ropa. Y lo llevaron ante el hombre más poderoso del mundo conocido. José, ahora con 30 años, le interpretó los sueños sin titubear. Vienen 7 años de abundancia. Después, 7 años de hambruna severa. Hay que prepararse. Y le propuso un plan. Almacenar grano durante los 7 buenos años. Distribuirlo durante los 7 malos. El faraón se quedó mirándolo. Y dijo algo que solo podía decir alguien con discernimiento. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. A los 30 años, José pasó de prisionero olvidado a segundo gobernante de Egipto. En una sola tarde. Le pusieron el anillo del faraón. Le vistieron de lino fino. Le pusieron una cadena de oro al cuello. Lo hicieron pasar en el segundo carro del reino. Y delante de él, los heraldos gritaban, «Doblad la rodilla». 13 años habían pasado desde aquella tarde en el desierto cuando sus hermanos lo vendieron. 13 años de esclavitud, cárcel, olvido, mentira. Y en una tarde, todo cambió. Pero la historia no terminaba ahí. Porque vinieron los 7 años de abundancia. Y después, vino la hambruna. Y la hambruna no fue solo en Egipto. Fue en todas las tierras del mundo conocido. Incluyendo Canaán. La tierra donde vivían su padre Jacob y sus hermanos. Jacob, ya viejo, ya cansado, todavía llorando a su hijo perdido sin saber que estaba vivo, escuchó que en Egipto había trigo. Y mandó a sus 10 hijos mayores a comprar. Benjamín, el menor, se quedó con él. Porque después de perder a José, Jacob no podía permitirse perder al otro hijo de Raquel. Los 10 hermanos llegaron a Egipto. Caravanas. Cientos de personas haciendo fila para comprar grano. Y eventualmente fueron llevados ante el gobernador egipcio que regulaba las ventas. Se postraron ante él, con los rostros tocando el suelo. Y el gobernador los reconoció al instante. Eran sus hermanos. Pero ellos no lo reconocieron. Habían pasado más de 20 años. José hablaba egipcio fluido. Vestía como egipcio. Tenía la barba afeitada. Y lo más importante, estaba en la posición exacta que había soñado años atrás. El sueño de las gavillas inclinándose se estaba cumpliendo frente a sus ojos.
pero ninguno de los hermanos lo recordaba. Quédate aquí un momento, hermano. Imagina el corazón de José en ese instante. 22 años de dolor. 22 años preguntándose si sus hermanos lo extrañaban. Si su padre lo extrañaba. Si alguno se había arrepentido. 22 años cargando una cicatriz que no se cerraba. Y de repente, los tenía a todos frente a él. Inclinándose. Sin reconocerlo. Sin saber que aquel hombre con poder absoluto sobre sus vidas era el muchacho que habían vendido por 20 piezas de plata. En ese instante, José podía haber hecho cualquier cosa. Podía haberlos matado. Nadie en Egipto le habría reclamado. Podía haberlos encarcelado para siempre. Podía haberlos humillado durante meses. ¿Qué hizo? Los probó. No para vengarse. Para ver. Habló con ellos a través de un intérprete, como si no entendiera hebreo. Mientras hablaban en hebreo entre ellos, pensando que José no entendía, les escuchó decir: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Y dice el texto, Génesis 42 versículo 24. Y se apartó José de ellos, y lloró. 22 años. Y la primera lágrima fue al escucharlos confesar entre ellos. Pasaron meses. Los hermanos regresaron a Canaán. Cuando el trigo se acabó, Jacob mandó a comprar más. Pero José les había dicho que no podían volver sin Benjamín. El hambre fue más fuerte. Y al fin Jacob les permitió llevarse a Benjamín. Cuando los 11 hermanos volvieron a Egipto, José los recibió con un banquete. Y los probó por última vez. Mandó esconder su copa de plata en el costal de Benjamín. Cuando ya iban de regreso, los detuvieron. Encontraron la copa. La pena, dijo el mayordomo, era que Benjamín se quedara como esclavo en Egipto. Y entonces ocurrió algo que José no esperaba. Judá, el mismo Judá que había propuesto venderlo 22 años atrás, se acercó al gobernador egipcio. Y le ofreció algo que cambió todo. Te ruego, pues, que se quede tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor. Judá se ofreció como esclavo en lugar de su hermano. El mismo Judá. El mismo hombre. 22 años después. Había cambiado. Y José no pudo más. Hizo salir a sus sirvientes egipcios. Quedó solo con sus 11 hermanos. Y lloró en voz alta. Tan alto que los egipcios afuera lo escucharon. Y entonces les dijo 4 palabras que cambiaron sus vidas. Yo soy José, vuestro hermano. Los hermanos quedaron paralizados. Sin habla. Sin movimiento. El piso desaparecía bajo sus pies. El hombre más poderoso de Egipto, con poder absoluto sobre sus vidas, era el muchacho que ellos habían vendido. El que habían arrojado a un pozo. El que habían visto suplicar y al que habían ignorado. Era él. Estaba vivo. Sabía todo. Y aquí, hermano, viene el momento más alto de toda la historia. José les dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios. No, ustedes me vendieron. Me envió Dios. José había hecho algo que casi ningún ser humano hace. Había reinterpretado su propia historia. No negaba la maldad de sus hermanos, era real.
Pero veía debajo de esa maldad la mano de Dios moviendo todo hacia un propósito mayor. Génesis 50 versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo dijo con calma. Sin venganza. Lo dijo abrazándolos. Y los besó. Y lloró sobre el cuello de Benjamín. Y la familia entera, 70 personas, se mudó a Egipto. Padre Celestial. Esta noche te entregamos las heridas que nos cuesta soltar. Las cargas que llevamos. Los rostros que no podemos pronunciar sin que algo se mueva por dentro. No te pedimos que olvidemos. Te pedimos que ablandes. Como José aprendió a entregar a ti a sus hermanos noche tras noche durante años, enséñanos a entregar también a los nuestros. Y esta noche, al menos esta noche, danos dormir un poco más livianos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Duerme en paz, hermano. Duerme en paz, hermana. Despierta en fe. Mañana, si Dios quiere, nos encontraremos otra vez. Otra noche. Otra historia. Otra paz. La música seguirá sonando un rato más para acompañarte. Hasta mañana. Y ahora, antes de que cierres los ojos por completo, vamos a hacer algo juntos. Vamos a recitar el Salmo 27 que David escribió en sus propios pozos. 2 veces. Lento. Sin prisa. La primera vez, escucha. Solo escucha. Deja que las palabras entren. La segunda vez, repítelo en silencio, dentro de tu corazón. Respira hondo. Cierra los ojos ya, hermano. Hermana. Lo que cargabas hoy, entrégaselo al pastor. Él va a velar tu sueño esta noche. Él va a guiarte hasta el amanecer. Y mañana, volveremos a encontrarnos. Con otra historia. Con otro salmo. Con otro descanso. Por ahora, duerme. Duerme en su paz. Que el Señor te bendiga, y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Duerme en paz, despierta en fe.